Todo sistema de control enfrenta a un mismo enemigo, los límites propios del ser humano, sus límites biológicos. Nadie puede observarlo todo, recordarlo todo, compararlo todo, ni actuar en todas partes al mismo tiempo. Para superar ese límite, el control necesitó un medio capaz de extender la mirada, conservar la memoria y ejecutar decisiones más allá de la presencia de quien dio la orden. Y ese medio fue la tecnología. Pero cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de computadores, máquinas o dispositivos electrónicos. Hablamos de algo mucho más amplio y trascendente. Hablamos del origen de la tecnología. Y su origen como concepto proviene del griego, tecné y logos. Tecné es el saber hacer y logos es el conocimiento que organiza, explica y perfecciona ese saber. La técnica permite hacer algo. La tecnología permite repetirlo, transmitirlo y llevarlo a otra escala. Es por eso que en nuestros inicios como especie, un hueso, una piedra, usados como herramienta, eran tecnología. El lenguaje, la escritura, un censo, un archivo son tecnología. Incluso un protocolo también puede llegar a serlo. Las grandes transformaciones humanas ocurrieron cuando apareció una tecnología capaz de ampliar una capacidad que antes era una limitación. Las herramientas ampliaron la fuerza y alcance del cuerpo humano. El lenguaje amplió la coordinación social. La agricultura amplió el control sobre los ciclos biológicos y temporales. La escritura amplió la memoria e inteligencia. Y la ciencia amplió nuestra capacidad de intervenir y modificar para siempre la naturaleza. Pero cada capacidad nueva amplió también las posibilidades de control, porque el control no solamente es una orden, no es solo autoridad, no es únicamente violencia. Para ser sistemático, duradero y escalable, necesita materializarse, cristalizarse, necesita observar, registrar, comparar, recordar y actuar. La tecnología es el medio a través del cual el control se manifiesta y se propaga. Así como el aire permite que el sonido atraviese el espacio, la tecnología permite que el control permanezca en el tiempo y llegue más lejos de lo que nunca nos habíamos imaginado. Un guardia puede vigilar una puerta. Una lista recuerda quién entró ayer. Una cámara permite observar sin estar allí. Una base de datos conserva movimientos durante años. Un algoritmo puede señalar una desviación antes de que un ser humano la advierta. La tecnología no crea el control, pero le entrega memoria, alcance, continuidad, precisión y escala. Y justamente esta es la tesis de este episodio. Las grandes tecnologías nacen para resolver problemas, pero al ampliar las capacidades humanas, también transforman la dimensión en que los grupos que tienen el poder lo reorganizan y ejercen el control para conservarlo en el tiempo. Esta no es solamente una historia de máquinas, es la historia de lo que hace posible que el control logre un alcance nunca antes visto, una escala global. La tecnología es el medio invisible a través del cual el control se convierte en un sistema de reproducción y mantención del poder. La tecnología no crea la necesidad de control, pero tampoco la tecnología es neutra. A pesar de la ingenuidad o voluntad de sus inventores y desarrolladores, la tecnología, al ser el medio a través del cual se propaga el control que ejerce el poder imperante, siempre fue, siempre es y siempre será política. Esta parte de la historia comienza con la Revolución Industrial, donde uno de sus símbolos fue la industria textil. El problema ya no era fabricar más, sino controlar con exactitud miles de movimientos repetitivos. Y a comienzos del siglo XIX, el telar de Jacquard automatizó una operación que hasta entonces dependía únicamente de la memoria y de las manos del tejedor. Cada agujero en una tarjeta de cartón indicaba qué hilo debía levantarse. La ausencia de agujero indicaba cuál debía permanecer abajo. El telar era la máquina. Las tarjetas contenían las instrucciones. En términos actuales, funcionaban como un programa físico, un software de cartón controlando el hardware mecánico de metal llamado telar. Por primera vez, una secuencia compleja podía almacenarse y repetirse y ejecutarse automáticamente.
Décadas después, Hermann Hollerith trasladó este principio desde los tejidos hacia la población. Estados Unidos necesitaba procesar el censo de 1890. El problema ya no era dibujar un patrón sobre una tela, era caracterizar y ordenar millones de vidas: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, ocupación. Cada persona podía traducirse en una combinación de perforaciones, y cada perforación podía ser leída, contada y comparada por una máquina. El cambio fue decisivo. Las tarjetas ya no controlaban hilo, comenzaban a procesar poblaciones. La empresa creada por Hollerith terminó integrada en la compañía que adoptaría el nombre internacionalmente conocido como IBM. Durante las décadas siguientes, sus máquinas se extendieron por todo el mundo: empresas, ferrocarriles, aseguradoras, censo y administraciones públicas. La burocracia adquirió por primera vez una memoria mecánica. En la Alemania nazi, Deomag, la filial alemana de IBM, suministró máquinas, tarjetas, servicios de tabulación utilizados por las principales instituciones del régimen nazi. El salto no fue solo operativo, fue político. IBM, junto a otras 10 empresas de Estados Unidos, trabajaron y apoyaron hasta el final de la Segunda Guerra Mundial al gobierno nazi. Y esto merece su propio video. A partir del censo del 17 de mayo de 1939, las categorías políticas, raciales, pudieron convertirse en procedimientos administrativos. Primero se definía una característica: prisioneros políticos, delincuentes profesionales, asociales, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, emigrantes y judíos. Después se registraba, se contaba, se clasificaba, se separaba, se trasladaba y se intervenía. La persecución seguía siendo una decisión política, pero la tecnología amplió la capacidad de convertir esa decisión en una operación posible, sistemática, coordinada y escalable. La violencia visible necesitaba policías, soldados, trenes y campos de concentración. El control y el holocausto necesitaba además archivos, códigos, formularios y máquinas. Las tarjetas perforadas no ejercían la violencia, la convertían en información administrativamente procesable. Nacieron para ordenar hilos. Un siglo después, nunca tuvo más sentido hablar de tejido social, donde cada agujero en una tarjeta de cartón indicaba qué persona debía morir. La ausencia de agujero indicaba cuál debía permanecer viva. Y todo esto a una escala industrial nunca antes vista en la historia de la humanidad. Sin esa tecnología y la indiferencia de todo el mundo, no hubiera sido posible el exterminio de más de 3,5 millones de personas en el sistema de campos de concentración y exterminio del régimen nazi. Antes del reconocimiento facial, de la biometría y de las cámaras inteligentes, las policías europeas ya utilizaban una tecnología mucho más antigua: el olfato del perro. Durante siglos, los perros fueron entrenados para seguir rastros de animales y también de seres humanos. A comienzos del siglo XX, esa práctica comenzó en Bélgica a transformarse en un procedimiento policial. El olor podía recogerse en materiales absorbentes y conservarse, para después presentarse a perros entrenados e iniciar la búsqueda de alguna coincidencia. En la década de 1970, la policía de la Alemania Oriental comenzó a almacenar muestras olfativas vinculadas a investigaciones criminales. Pero la Stasi dio un paso más allá. Tomó una técnica policial, la convirtió en protocolo y después la transformó en un archivo político. Desde 1979 comenzó a reunir muestras de olor de personas consideradas opositoras, sospechosas o políticamente incómodas. El procedimiento podía comenzar con la entrada clandestina a una vivienda, una prenda era retirada, un objeto era manipulado, un vehículo era registrado. En otros casos, una persona era citada a declarar, se sentaba en una silla,
sobre una tela preparada para absorber su olor. Después comenzaba la burocracia. La tela era retirada, introducida en un frasco hermético, etiquetada, fechada, codificada, registrada y almacenada. El olor se convertía en archivo. No era una fotografía, no era una huella dactilar, no era un número. Era una presencia invisible, separada de la persona y conservada por el Estado. La estasis no inventó el uso de perros. Inventó otra cosa, la incorporación sistemática del olor humano a una infraestructura de vigilancia política. IBM preguntaba a qué categoría pertenece esta persona. La Stasi preguntaba, ¿es esta persona la que estamos buscando? IBM clasificaba poblaciones para eliminarlas. La Stasi intentaba singularizar individuos para controlarlos, pero ambas hacían la misma operación fundamental, convertían una característica humana en información utilizable por una organización. Capturar, conservar, comparar, identificar, intervenir. La misma secuencia que hoy ejecutan tecnologías digitales mucho más sofisticadas. La diferencia no está en el principio, está en la velocidad, la continuidad, la precisión y la escala. Los frascos de la Stasi parecen absurdos, y lo eran. Telas, etiquetas, perros, una tecnología precaria y su eficiencia operativa era muy limitada. Pero como instrumento de intimidación política, comunicaba algo aterrador. El Estado quería convencerte de que incluso aquello que nadie podía ver, tu propio olor, podía ser capturado, archivado y utilizado contra ti. Era patética en sus medios, pero inquietantemente eficaz como política de intimidación. Una de las tecnologías que más modificó el control urbano nació para resolver un problema aparentemente mínimo: ahorrar segundos frente a un torniquete. A comienzos de los años 2000, mientras estudiaba en la Universidad Técnica de Berlín, participé en la adaptación de soluciones basadas en la tecnología Mayfair de Philips. El problema era concreto. Millones de personas utilizaban diariamente el transporte público. Cada pasajero debía tomar la billetera, buscar la tarjeta, sacarla, acercarla a un lector, el cual la leía, validaba y abría el torniquete. Nuestra propuesta fue incorporar esa tecnología a objetos que las personas ya llevaban consigo, como son un reloj o un teléfono celular. El gesto se reducía a acercar, leer, validar y abrir. No nació para vigilar, nació para reducir la fricción del acceso al transporte público, para hacerlo más rápido, más cómodo, más eficiente. A escala de millones de viajes, ahorrar unos pocos segundos por persona podía representar miles de horas acumuladas cada día. Pero una tecnología no se queda limitada al problema que resuelve. También introduce una nueva capacidad. Un boleto solo acredita que alguien pagó. Una tarjeta electrónica puede registrar dónde fue utilizada, a qué hora fue utilizada, cuántas veces, mediante qué soporte y qué trayecto se repite. La tecnología no obliga a usar toda esa información, pero hace posible producirla. Primero aparece la tarjeta, después aparece el reloj o el teléfono celular, luego el lector, la base de datos y finalmente la red. El objeto aislado se convierte así en una infraestructura capaz de observar y organizar flujos urbanos. Esa información puede mejorar recorridos, ajustar frecuencias, detectar saturaciones, planificar inversiones, pero también puede reconstruir movimientos individuales. La misma capacidad puede coordinar, proteger, excluir o simplemente vigilar. El artefacto no decide, decide la arquitectura institucional dentro de la cual opera. En Berlín también aprendí que ninguna decisión técnica es única y exclusivamente técnica. Cuando una solución modifica las capacidades de una institución, también modifica sus posibilidades de control. Mayfair nació para abrir un torniquete, pero al convertir cada acceso en un registro, abrió también una nueva posibilidad, la de control operativo, pero también el político. En definitiva, una nueva posibilidad de poder. Durante siglos,
El control actuó después del movimiento, después del fraude, después de la enfermedad, después de la desviación. La inteligencia artificial permite actuar antes, no porque conozca el futuro, sino porque puede utilizar millones de registros del pasado para calcular qué podría ocurrir. IBM convirtió personas en categorías procesables. La Stasi convirtió el olor en una huella archivable. Mayfair convirtió los desplazamientos en registros. La inteligencia artificial integra todas esas operaciones. Captura, almacena, compara, interpreta, predice y permite intervenir. El principio no cambió. Cambió la memoria, la velocidad, la continuidad, la escala. Pero incorpora algo nuevo, la capacidad de anticipación. Cuando una institución interviene sobre algo que ya ocurrió, puede examinar hechos. Cuando interviene sobre una predicción, actúa sobre una probabilidad. Una persona puede ser evaluada no por lo que hizo, sino por aquello que un modelo estima que podría hacer. El control deja entonces de operar solamente sobre conductas, comienza a operar sobre futuros posibles. Yo defino la planificación como el pensamiento ordenado sobre un futuro deseado. Pero un futuro probable no es necesariamente un futuro deseado. La predicción intenta calcular qué podría ocurrir. La planificación define qué queremos que ocurra. Y el control interviene sobre el presente para reducir la distancia entre ambos. Esa intervención no siempre aparece como una prohibición. Puede presentarse como una recomendación, una puntuación, una alerta, una prioridad, una selección automática, una oportunidad que aparece o una oportunidad que nunca llega a mostrarse. Existe además otra dimensión. Cada vez una parte mayor de las comunicaciones y generación del lenguaje profesional, institucional y cotidiano está mediada por inteligencias artificiales y que en media el lenguaje también organiza categorías, énfasis, omisiones y posibilidades de interpretación. Como diría Echeverría, si el lenguaje crea realidades, hoy esas realidades las está creando las inteligencias artificiales. Mientras investigaba para este video, advertí que una inteligencia artificial no solo me entregaba información, también seleccionaba el marco desde el cual esa información era comprendida. Lo comprobé cuando defendió de forma reiterada e injustificada el rol que jugó IBM en el Holocausto. La inteligencia artificial no es neutra, tiene sesgo y posición política. Entonces, la reflexión no es moral. No debemos cuestionarnos si la inteligencia artificial es buena o mala. Lo que debemos cuestionar es qué capacidades nuevas introduce, qué instituciones pueden utilizarla, sobre quién opera, con qué información, según qué criterios, con qué derecho a revisión y sobre todo, bajo qué límites. La inteligencia artificial no conoce el futuro, pero puede hacer que el poder actúe políticamente sobre una posibilidad como si ya fuera un hecho. Y puede intervenir en la selección de un futuro probable, sin considerar el futuro deseado que una sociedad intenta o intentará construir. El problema nunca fue la tarjeta, el frasco, el reloj o el algoritmo. Ninguno controla por sí solo. Una tecnología se convierte en control cuando se integra una arquitectura formada por instituciones, normas, infraestructura, bases de datos, procedimientos y centros de decisión. El poder aparece cuando alguien determina qué será observado, qué información será conservada, qué categorías serán utilizadas, qué se considerará normal y qué será interpretado como una desviación, y quién tendrá la autoridad para intervenir. Y eso es una decisión política, que debe ser siempre colectiva. Las sociedades complejas necesitan control. El transporte necesita coordinación, la salud pública necesita información, las instituciones necesitan memoria. Sin control, los sistemas sociales no pueden convertirse en órdenes sociales duraderos. Pero sin límites, el control puede transformarse
en un orden de dominación, en totalitarismo. Desde las tarjetas de cartón que ordenaban hilos y vidas, hasta los algoritmos que intentan anticipar nuestras decisiones, cada gran tecnología amplió el campo de lo posible. Y cada vez que ese campo se amplió, amplió la capacidad de control que tiene el poder económico expresado a través del poder político. El futuro no dependerá solamente de lo que la tecnología sea capaz de hacer, dependerá de quién decida para qué será utilizada, sobre quiénes operará y bajo qué límites. Porque quien controla la tecnología no controla solamente una herramienta, controla capacidades, organiza posibilidades y participa de la construcción del futuro deseado. El control necesita tecnología, pero como toda tecnología es política y es capaz de ampliar las capacidades y alcances del control, debe a su vez quedar sometida al control de la sociedad toda, de forma democrática. Para todos, todo.